damos la bienvenida en el estudio a Fernando Martínez Cos. Él es socio director de Digital Signature. Bienvenido, Fer, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por recibirme aquí en su programa. Gracias, Fernando. Oye, ¿qué te parece si empezamos con cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la administración tributaria y cómo está impactando la recaudación? Bien, es una pregunta muy relevante, sobre todo vamos a hablar del proceso que han venido sufriendo las administraciones tributarias en todo este cambio que primero fue tecnológico, o sea, un cambio tecnológico, y especialmente en lo que a mí me tocó instrumentar, que es la parte de servicios a los contribuyentes, que justamente fue donde se dio el gran cambio en la administración tributaria mexicana y que posteriormente ya se está dando en todo el mundo. ¿Y dónde se da? Y justamente en el marco de un programa como el de ustedes, les diría, se da con la identidad de los contribuyentes. Okay. La identidad de los contribuyentes es fundamental, tenerla plenamente clara por parte de una autoridad para poder llevar a cabo transacciones a nivel remoto. ¿Esto cómo lo hizo el SAT? ¿Sí? Pues lo hizo a través de lo que todos los contribuyentes entregamos de biométricos. Claro. ¿Sí? Ahí es en donde empieza el mecanismo de interacción y de cambio y de transformación que se da dentro de las administraciones tributarias. A nivel mundial no todo fue así. México lo hizo porque, desgraciadamente, nuestra realidad país nos habla de que no tenemos una identidad única. Okay. Ese es un severo problema que tiene un impacto muy fuerte cuando está uno actuando como autoridad, pero también, y sobre todo dentro del marco de su programa, en el tema financiero. ¿Sí? Ahí es en donde, pues les diría, la identidad se vuelve algo fundamental y los fraudes con identidad se dan si no se tiene una confirmación plena de quién está atrás de una transacción. Sí, la identificación completa. Completita. Entonces, ahí podría entrar, sin duda alguna, el uso de la inteligencia artificial, me quiero suponer. ¿Qué nos puedes decir de esto en los actos de fiscalización y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? Es fundamental, yo les diría, es inteligencia artificial, pero primero es mecanismos de almacenamiento y de procesamiento de datos. Eso es lo primero, tener una gran capacidad de procesamiento para poder ofrecer todo ese mundo de datos que tiene una administración tributaria. Justamente lo logra y le da inteligencia, sí y solo sí, tiene una buena capacidad de procesamiento. Claro. Nuestro país es el primero que tiene capacidad de procesamiento como administración tributaria en la nube, justamente con la factura electrónica. ¿Por qué? Porque hoy la factura electrónica se convierte en la transacción que más hacemos, más allá del tema financiero. La factura electrónica es la transacción que más frecuentemente hace un contribuyente mexicano. Imagínense, tenemos más de 260, 300 transacciones por segundo. Uf. O sea, somos el único país, fue el primer país, México, el que masificó el uso de la factura. Y obviamente, pues hoy ya es una tendencia mundial que permite a las administraciones tributarias, justamente la pregunta que me hacías, incrementar la recaudación. ¿Cómo es que lo logra? Justamente al igual que lo hacemos a través de una app, el hacer transacciones o el lograr la comunicación que tenemos, esa comunicación que hoy hacemos a través de WhatsApp, sí, pues es exactamente lo mismo que hizo la administración tributaria para acercarse, técnicamente le voy a llamar, no le puedo llamar de otra forma, al hecho generador del impuesto. Okay. Cada que hacemos y pedimos una factura que va a tener un efecto fiscal, ¿quién creen que está atrás de eso? El SAT. Sí, claro. Oye, Fernando, esto me lleva a la siguiente pregunta, que podría ser, ¿cómo la factura justamente y la data que proporcionan puede ser utilizadas en aplicaciones de inteligencia artificial en la administración tributaria? Bien, justamente en esta lógica, y quisiera ir muy despacio porque es todo un tema, si se tiene una buena identificación, que eso es lo que ya tiene el Servicio de Administración Tributaria, pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es la transacción que con mayor frecuencia realiza un contribuyente? Pues es justamente la compra y venta. Y la compra y venta dentro del contexto de su programa, ¿a través de qué? De un medio de pago. Sí. ¿Sí? O sea, siempre, y piénsenlo así, atrás de cualquier operación financiera, ¿quién va a querer estar atrás? Una administración tributaria. Siempre. Siempre. Esa es la lógica que existe. Y de ahí la conjunción que existe entre el tema tributario o fiscal
y el tema financiero. Entonces, cuando ustedes estén llenando una factura, lo que les van a preguntar es el medio de pago en lo que están haciendo. Es correcto, sí. Ese medio de pago, pues sirve para vincular con la transacción o el medio que estemos pagando, cualquiera que sea una tarjeta, estas nuevas modalidades para hacer transacciones de PayPal, o cualquier otro gestor de pagos, como yo le llamo, cualquier otro gestor de pagos está justamente junto a los requisitos que llenamos en la factura, que eso es la potencia que tiene una administración tributaria cuando en tiempo real está recibiendo la información. ¿Y qué le permite? Nos permite en el día a día que vamos haciendo compras, pues identificar si Bere compró un cosmético, si Jan, tú fuiste a comprarte unos tenis, todo lo sabe el fisco. Sí, ahora sí que contestas el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Absolutamente. A través de tanto la factura como con el medio de pago ligado, ¿no? Correcto. Eso es lo que en nuestro país pasó. Pero ¿a qué se está yendo? Aquí quisiera hacer una distinción entre el modelo anglosajón, el modelo norteamericano, canadiense, europeo, con el modelo latinoamericano. El modelo anglosajón, ¿qué persigue? Persigue básicamente la operación financiera, estados de cuenta. Ahí es en donde se fija el modelo anglosajón, cuántos cargos tuviste, cuántos abonos tuviste. Es muy eficiente en eso, pero carece del detalle. El modelo latinoamericano avanzó en eso y lo asoció a lo que es esta transacción, que es la factura electrónica. Y ahí pues ya les llevamos a los europeos, a los asiáticos y a los propios norteamericanos y canadienses más de 20 años de ventaja. El diferenciador, ¿en dónde está? En el tema financiero, ¿sí? Una administración tributaria como la nuestra no puede acceder de manera directa a nuestros estados de cuenta, afortunadamente. No, sí. Pero me preguntabas también, si me hacen una auditoría, ahí sí lo voy a hacer. Ahí sí. Pero pues me preguntabas, la inteligencia artificial, ¿qué logra? Anticipar la conducta del contribuyente. Y esa conducta, ¿cómo la tengo? Si estuvo haciendo compras en varios lados del país y lo tiene identificado el Servicio de Administración Tributaria, ¿qué se logra? Tejer patrones de comportamiento y de consumo. ¿Cuál es el temor principal de un contribuyente? Que mi tema financiero, mis tarjetas, tenga yo más ingresos que las facturas que estoy emitiendo. Eso es algo que con algoritmos logra detectar una administración tributaria y anticipa el comportamiento del contribuyente. Claro. Oye, Fernando, y en tu experiencia, ¿qué tipo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales? ¿Cuáles son las que han tenido mucho auge? Y voy a ser muy insistente en esto. Afortunadamente, las de servicio. Una administración tributaria tiene dos caras, el servicio y el control, ¿sí? Cuando vemos del lado del control, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada en asistentes virtuales, ¿sí? Es decir, todas las dudas que yo tengo, que yo les diría, en un país como el nuestro, de una baja cultura contributiva, es muy baja, la verdad, la cultura contributiva de nuestro país es muy baja, y déjenme darles números. Por ejemplo, nuestro país aspira dentro del Producto Interno Bruto, y más que aspira, puede llegar el año que entra a un 14% como proporción del PIB. ¿Sí? Esa es la participación que tenemos todos los mexicanos en el pago de los impuestos. Y un país como Brasil llega al 33%. Wow, el doble. ¿Cuál es el promedio latinoamericano? 21%. ¿Quién está arriba de México en esa participación con el tamaño y potencia de nuestra economía? Países como Honduras, países como El Salvador. ¿Sabe? Entonces, ese es un gran reto país que se tiene. Y sobre todo, pues el tema de servicios y donde se utiliza justamente estos asistentes virtuales, es cómo traducir la información tributaria, que no es nada sencillo. Y no los voy a martirizar con temas de este tipo, pero no es sencilla. Y se requiere justamente el tener alguien que interprete el cómo debo de cumplir, cómo debo de llevar a cabo mi declaración. Digo, ahora sí que cosas tan simples como lo que se está instrumentando en este cierre de año y que va a ser vigente el año que entra, la carta de porte. ¿Qué es la carta de porte? Es el documento con el que se desplazan las mercancías de un punto A a un punto B. Tiene que tener este documento. Y es un documento
pues que lo tiene que hacer, en este caso, el hombre camión o la gran empresa. Pues ahora sí que con esto concluimos la plática con Fernando Martínez Cos. Él es socio director de Digital Signature. Gracias, Fernando, por acompañarnos. No, gracias Muchas a ustedes gracias. y Muy espero haberles interesante. aportado algo interesante. Hombre, nos faltó tiempo, Fer, pero ya te tendremos Exactamente. más adelante. Con Muchas todo gracias. gusto, con todo gusto. Pues continuamos con más información aquí en Factor FinTech.